Bien. La idea, justamente como yo les comentaba, es usar un balance hidrológico seriado, pero considerando 30 o más años hacia atrás en el tiempo, para ver, tener, digamos, una secuencia bastante importante de cómo varía la reserva de agua en el suelo en un lugar. De esa manera uno puede construir distintos escenarios futuros utilizando la probabilidad para poder conocer, digamos, cuáles serían los meses más probables en los que la reserva de agua del suelo cae por debajo de valores críticos o por el contrario, hay agua suficiente en distintos meses del año. Es decir, estamos hablando de digamos, una herramienta importante que puede ser utilizada para previsiones en los próximos años sobre cómo varía la reserva de agua en el suelo. Esto lo voy a basar en un trabajo que realizó, podríamos llamar el padre de la meteorología en Argentina, Pascale, junto con Damario en 1983, en donde utilizó 191 estaciones meteorológicas ubicadas en todo lo que es la zona productiva agrícola de Argentina, es decir, la pampa húmeda, el litoral, e incluso localidades como provincias como Misiones y Formosa, con 191 estaciones, realizó una corrida con el balance hidrológico como vimos nosotros, pero usando la evapotranspiración por el método de Sorway, no por el método de Pedman como vimos nosotros. El método de Sorway es un método un poco más sencillo, en donde no interviene la radiación, el viento, solamente calcula la evapotranspiración potencial o la evapotranspiración de referencia, considerando la temperatura y una radiación promedio, digamos, en función de la latitud y en función de la época del año. Es decir, no considera ni la humedad relativa ni el viento, solamente radiación y temperatura. Esto, digamos, es porque justamente en la época que se hizo este estudio, este trabajo, y con los datos, él recopiló datos desde un periodo de 1920 a 1970, las estaciones no estaban bien equipadas todavía con el instrumental. Entonces es un método simplificado. De todas maneras es bastante bueno porque, como ustedes saben, por más que los datos no sean, no haya suficiente cantidad de datos, digamos, así hay periodos en donde algunas estaciones faltan datos, de todas maneras es una muy buena herramienta. Entonces, como yo le decía, se utilizaron registro de 191 estaciones, él realizó en este periodo, fíjense que son más de 30 años, son casi 50 años, de 1921 a 1970. Como le decía, utilizó un cálculo de evapotranspiración según el método de Sorway, que es más simplificado, pero aquí utilizó la radiación estimada, no la radiación medida, sino la radiación estimada, porque en ese momento justamente no había tantos equipos, tantos solarímetros. Entonces la estimó a partir de la latitud y ecuaciones astronómicas, como por ejemplo la duración del día, y con esto se pudo calcular, digamos, por este método más simplificado, la evapotranspiración. La precipitación sí, porque justamente en estas estaciones, digamos, se mide la precipitación con pluviómetro, y el pluviómetro sí es un instrumento
un poco más rústico y que estaba disponible en estas estaciones. Ahí tienen un mapa de la distribución de las estaciones con las que se realizó el trabajo. Fíjense que prácticamente es toda la pampa húmeda del litoral, hasta Misiones y Formosa. Y bueno, en este caso, él utilizó 200 milímetros también como capacidad de campo de metro de profundidad. Y bueno, la variación, digamos, de exploración de las raíces justamente va a depender, o depende, digamos, específicamente de el tipo de suelo, es decir, y del cultivo, ¿no? Fíjense que acá utilizó datos para Entre Ríos, por ejemplo. Hizo estos 200 milímetros, estarían llegando a los 64 centímetros de profundidad de suelo. Es decir, que ya a 64 centímetros de profundidad ya tenemos los 200 milímetros de exploración. Ahí ya tenemos los 200 milímetros. Sin embargo, para otros suelos, hasta los 106, ya tenemos los 200 milímetros. Y aquí estos suelos que son un alfidol típico, también tenemos hasta los 64 los 200 milímetros. Es decir, que la idea aquí no es trabajar tanto con la profundidad radicular, sino que trabajar con la capacidad de campo constante de 200 milímetros en toda la región en la que él realizó el análisis. Bueno, entonces, una vez que se hace todo el cálculo para esos 50 años de la balance hidrológico seriado en todas las estaciones, lo que hace es tomar una estación, y para cada estación, como es un balance mensual, uno puede ordenar los datos de reserva de humedad en suelo para cada mes de menor a mayor, teniendo, por ejemplo, esta curva. Aquí están ordenados, por ejemplo, para un mes cualquiera, para el mes de enero, en una estación particular, como por ejemplo Paraná, la reserva de agua en el suelo de menor a mayor. Es decir, se ordenan de menor a mayor sin importar el año, y entonces, eso para cada mes, ¿no? Lo hace para enero, para febrero, para marzo. Y entonces se puede calcular la mediana, que es el valor que divide a la serie de datos ordenados en dos partes iguales. Entonces se encuentra la mediana, cuál es el valor de reserva de agua en el suelo, supónganse para enero, y ese sería el valor que se da uno de cada 2 años, porque tiene 50% de probabilidad. Es decir, que podemos decir que uno de cada 2 años, la humedad del suelo a los 200 milímetros estaría para ese mes en el valor de la mediana. Entonces, esto ya, fíjense que estamos de alguna manera dando un valor de probabilidad de 50-50 que la humedad del suelo esté en este valor, o a lo sumo que la humedad del suelo esté en este valor. También se puede calcular el primer quintil. Supónganse acá, esto sería el 20%, este valor estaría dividiendo el 20% por debajo y el 80% por arriba. Entonces, el 20% es 1 de cada 5. Entonces, podemos decir que este valor es el valor que se puede llegar a dar 1 de cada 5 años. Este valor o menos. Es decir, que a lo sumo, podríamos decir, la reserva de agua en el suelo para el mes de enero, suponiendo que este sería el gráfico para el mes de enero, en Paraná, por ejemplo, si este fuera de Paraná, estaría a lo sumo en un valor de, por ejemplo, 150 milímetros, porque este justamente es el percentil 20, entonces, o el primer quintil.
¿Esto qué nos permite? Nos permite decir, bueno, uno cada 5 años, a lo sumo la humedad del suelo va a estar en este valor o menos. Y también el cuarto quintil, que sería el valor que representa el 80% por debajo de ese valor de los datos y el 20% por arriba. Entonces, de esa manera uno puede decir, 4 de cada 5 años la reserva de agua en el suelo va a ser menor de 200 milímetros. O 1 de cada 5 años la reserva de agua en el suelo va a ser superior a tal valor. Entonces, de esa manera uno puede construir los distintos escenarios futuros y decir, bueno, si esta reserva de agua en el suelo, que se da 1 de cada 5 años, o 1 de cada 2 años, es suficiente o no para el cultivo que yo estoy interesado en implantar. Y eso lo podemos hacer para todos los meses del año y para cada localidad. Lo que hicieron los autores fue, para cada una de las localidades y para cada uno de los meses del año, el cálculo del primer quintil, de la mediana y del cuarto quintil, y lo representaron en mapas. Por ejemplo, ahí como resultado estaríamos viendo el mapa para la mediana en toda la zona en donde ellos realizaron el análisis. Y este caso para el mes de enero, uno puede ver que 1 de cada 2 años, en la mediana, tendríamos un déficit de 5 milímetros, la situación hídrica. El 0 sería la zona rayada, ¿ven? Es decir que en toda la región tenemos una faltante de agua de 5 milímetros para el mes de enero. 1 de cada 2 años, entonces estarían faltando 5 milímetros como reserva de agua en el suelo para satisfacer la evapotranspiración potencial. El percentil 0,2, es decir, el primer quintil, 1 de cada 5 años estarían faltando ya, fíjense, 30 milímetros en Paraná, 50 milímetros en el centro de Entre Ríos. Sería 1 de cada 5 años sería una situación más comprometida, digamos. Y 4 de cada 5 años la reserva de agua en el suelo estaría por debajo de, por ejemplo, en el centro de Entre Ríos estaría por debajo de 0, es decir, que se satisfacen las exigencias de la evapotranspiración 4 de cada 5 años, incluso con un exceso. ¿Esto qué quiere decir? Que 4 de cada 5 años el valor de reserva de agua en el suelo estaría de alguna manera equilibrado y no habría deficiencias de la evapotranspiración que se requiere entre la lluvia y la evapotranspiración. Incluso acá en Paraná está dando un valor positivo de más 25 milímetros. Lo mismo acá, ¿no? Son valores positivos. Habría exceso de agua, digamos, en estas partes. Sin embargo, fíjense aquí, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, por más que estamos en 4 de cada 5 años, todavía habría deficiencias que deberían ser de alguna manera suplantadas con riego si se está pensando en cultivos como por ejemplo maíz o cultivos que exigen mucha agua, ¿no? Porque evidentemente para el mes de enero, por más que estemos en una situación, digamos, de 4 cada 5 años, una situación de buena, digamos, disponibilidad de agua, no sería suficiente para satisfacer la demanda de agua de la atmósfera, ¿no? Porque tenemos valores negativos. Ya estamos viendo 5 milímetros, 10, 20 milímetros. Para el mes de marzo, ya la situación se equilibra más en todo lo que es la zona de estudio. Tenemos todavía algunas situaciones marginales al oeste, al sur y al norte de la región
agrícola de Entre Ríos, pero todo lo que es la Mesopotamia y gran parte de provincia de Buenos Aires y Santa Fe estaría cubierto los requerimientos de evapotranspiración 1 de cada 2 años. Sin embargo, 1 de cada 5 años todavía estaría faltando, es decir, habría alguna situación en la que estarían faltando algunos milímetros. Fíjense, sobre todo acá, norte de Entre Ríos, Corrientes, unos 20 milímetros, y aquí también en la zona sur, ¿no? Justo sobre la margen del río Paraná, al sur o al suroeste de Paraná, estaría más o menos equilibrado. Y bueno, y aquí 4 cada 5 años habría situaciones de satisfacción en prácticamente toda la zona e incluso algunos excesos de 25 a 50 milímetros en la zona central de Entre Ríos. Lo mismo al norte de la Mesopotamia, ¿no? Aquí al norte de la Mesopotamia. Es decir, que sería por lo menos, estaríamos cubiertos aquí 4 de cada 5 años. Para julio pasa prácticamente lo mismo, salvo que aquí hay un exceso ya de 25 milímetros, casi lo mismo que en marzo, digo, ¿no? Que está ahí bastante equilibrado todo, toda la zona rayada, con algunos excesos acá al este de la provincia de Buenos Aires y al norte de la Mesopotamia, 1 de cada 2 años. Las situaciones más comprometidas, digamos, que se darían en un 20% de probabilidad, es decir, 1 de cada 5 años, tendríamos también un balance equilibrado, lo que es al este de la región, pero al oeste tendríamos algunas deficiencias. Es decir, que 1 de cada 5 años se daría una situación de déficit de precipitación. Y 4 de cada 5 estaríamos cubiertos con incluso con valores equilibrados en toda la zona marginal occidental de la zona agrícola de Entre Ríos y con algunos excesos de 25 o 50 milímetros en todo el litoral y provincia de Buenos Aires. Esto es para julio. En septiembre, cuando ya se empieza a pensar en la siembra de maíz, tendríamos 1 de cada 2 años una situación equilibrada en todo lo que es la franja central de la región agrícola y para la parte, digamos, oriental y norte de la Mesopotamia tendríamos condiciones de humedad de suelo satisfactorias para la siembra de maíz, ¿no? Estaríamos con déficit en Córdoba, La Pampa, Formosa y Chaco, que serían zonas marginales. 1 de cada 2 años. En una situación más desfavorable, es decir, 1 de cada 5 años, en donde habría déficit de precipitaciones, de todas maneras tendríamos todo lo que es la zona oriental de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires con equilibrio y algunos déficits también aquí en la zona occidental, ¿no? Sería en Entre Ríos, oeste de Entre Ríos, oeste de Corrientes, noroeste de Buenos Aires, todo Santa Fe y Córdoba. Sería la situación más desfavorable, digamos, 1 de cada 5 años. Y 4 de cada 5 estaríamos con reserva de agua suficiente. Estaríamos aquí. Y para diciembre, otra vez estaríamos en una situación 1 de cada 2 años de faltante de una situación de desequilibrio con faltante de agua cuando relacionamos la precipitación con la evapotranspiración. Con 5 milímetros como un valor, digamos, de faltante de agua y 10 milímetros ya en la zona occidental. Los valores equilibrados estarían otra vez en Misiones. Las situaciones más extremas de faltante de agua estarían con faltantes de agua de 30 milímetros, prácticamente en Entre Ríos, también en Corrientes. Y 4 de cada 5 años tendríamos condiciones de exceso también en diciembre.
Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que si uno en diciembre está pensando en que el maíz, que es una planta que tiene exigencia y está en periodo crítico en agua, si uno quisiera asegurar la cosecha todos los años, debería colocar un sistema de riego para cubrir uno de cada 5 años un faltante de 30 milímetros. Ahora, si uno no tiene suficiente dinero como para invertir en un sistema de riego o no lo quiere hacer, bueno, tendríamos uno de cada 5 años la cosecha sería deficiente, sí tendría menos rendimiento porque justamente estaría afectando esta falta de agua en floración. Y acá lo importante, digamos, el resultado importante de este estudio es que nos está indicando en qué lugares y cuánta cantidad de agua habría que agregar como riego para cubrir esta faltante de agua de uno cada 5 años. Esta es un poco una herramienta que, si bien el trabajo no es muy reciente, como ya le dije, se ha realizado con varias limitaciones en cuanto a disponibilidad de datos. Ahora que tenemos, digamos, el auge de las estaciones automáticas y que hay mayor cantidad de datos disponibles, se podría rehacer este cálculo y estos mapas para la situación actual. No sé si hay alguna pregunta de esto. Si no, pasaríamos al tema siguiente, que sería sequía. Siguiendo un poquito con este tema de precipitaciones, justamente la sequía se define como la ausencia de precipitación de una manera significativa y durante un periodo suficientemente largo, de manera tal que esta ausencia de precipitación va a causar deficiencias en la humedad del suelo. Es decir, una sequía no es porque faltó la precipitación 1, 2 o 3 días, o sea, o porque no llueve en un mes, la lluvia está por debajo de la precipitación normal, o de la mediana, como veíamos recién, sino que esta falta de precipitaciones hace que comienzan a producir efectos negativos tanto en las plantas como en la humedad del suelo. Es decir, que tiene que ser persistente y tiene que tener un periodo de tiempo suficientemente largo para que se vean las causas en los valores de humedad del suelo y en la turgencia, digamos, y en el agua en las plantas, ¿no? Entonces, para que sea sequía no es suficiente de que haya un déficit en los valores de precipitación, sino que este déficit se continúa en el tiempo y esa situación, si persiste en el tiempo, produce valores bajos de humedad del suelo y, por supuesto, digamos, estrés hídrico en los vegetales. Es decir, los valores de humedad del suelo caen a valores cercanos al punto de marchitez. Y tiene que ser persistente en el tiempo. Por eso se definen, digamos, 3 tipos de sequía en función justamente del grado de afectación que tiene esto. Se dice que existe sequía meteorológica cuando faltan precipitaciones que deberían ocurrir normalmente en un periodo determinado. Es decir, si llueve menos de lo normal, podemos decir que hay una sequía meteorológica. Ahora, si esta sequía se continúa en el tiempo y se observa que los vegetales pierden turgencia en las hojas, se cierran los estomas, las plantas no pueden absorber el agua en el suelo, entonces se ha llegado al punto de marchitez permanente y entonces ahí se dice que la sequía meteorológica deriva en una sequía agrícola. Es decir, esta falta de precipitaciones es en un periodo tan prolongado que ya las plantas comienzan a estresarse por falta de agua. Y si esto perdura todavía más en el tiempo,
se llega a una sequía hidrológica, en donde se observa que debido a la falta de agua hay una disminución en la altura de los ríos, o los ríos prácticamente se terminan secándose, o los lagos, ¿no? Esto se llama sequía hidrológica. De manera tal que una sequía meteorológica, si perdura en el tiempo, puede derivar en una sequía agrícola y en una sequía hidrológica. Bien, estos serían los tres tipos de sequía y su importancia. En cuanto a la estacionalidad y persistencia de las sequías, bueno, podemos también intentar hacer una clasificación de la persistencia o la estacionalidad de sequía, y podemos decir que la sequía es permanente, es una sequía que se da, si falta de precipitaciones, que se da normalmente, es decir, hay regiones en el mundo en el que prácticamente las precipitaciones nunca alcanzan a superar la evapotranspiración. Por lo tanto, todos los meses del año y durante muchos años, de manera tal, 30 años más, de manera tal que podemos decir que el clima ya es seco, y esto se transforma, o sea, se puede clasificar como un clima árido. Los climas áridos tienen sequía permanente. Es decir, en todos los meses del año y durante muchísimos años, las precipitaciones nunca alcanzan a igualar la evapotranspiración. Es decir, siempre se está evapotranspirando más de lo que precipita, y por lo tanto la poca precipitación que puede llegar a caer es evaporada, y por lo tanto se transforma en un clima árido. En cambio, las sequías estacionales son sequías que, si falta de precipitaciones, que ocurren en una determinada estación del año, pero esto no hace que los ríos se sequen, sino que provoca estacionalmente un descenso de la altura de los ríos, y bueno, esto trae aparejado, ¿no es cierto?, que en determinadas épocas del año, como la evapotranspiración es mayor que la precipitación, la humedad del suelo descienda, pero sin llegar a afectar la vegetación natural, digamos. Por supuesto que si uno quiere hacer un cultivo que necesite agua, bueno, tiene que tratar de escapar a estas sequías estacionales, ¿no? Sí, o sea, no hacer coincidir el periodo crítico del cultivo con la sequía estacional. Y las sequías accidentales, bueno, son falta de precipitaciones en un periodo durante el tiempo del año en donde no debería ocurrir, es decir, que donde normalmente, o cuando normalmente las precipitaciones tienen un determinado nivel y un determinado valor, y ocurre una falta de precipitación, como por ejemplo lo que pasa en algunos años en donde las precipitaciones son menores a lo normales, en los meses en donde debería haber precipitaciones, donde las precipitaciones deberían tener un nivel adecuado, se llaman sequías accidentales. Y esto es un poco lo que veíamos hoy, referido, digamos, a la humedad del suelo. Digamos, la humedad del suelo, 1 de cada 5 años, como veíamos hoy, el primer quintil, tiene valores por debajo de un determinado valor y falta agua. Entonces estas serían sequías accidentales. Bueno, y como decíamos recién, una sequía permanente se puede llegar a transformar en aridez justamente cuando las precipitaciones no pueden compensar la evapotranspiración en un periodo muy prolongado de tiempo de validez climática. Esto sería una situación de aridez, cuando la sequía es permanente. La precipitación escasa es normal en la región, o sea, es normal que ocurra un déficit de precipitación. Entonces la vegetación natural que se observa es una vegetación que no necesita agua, las hojas son muy pequeñas para evitar la evapotranspiración,
raíces poco profundas, y son arbustos o plantas que digamos, pueden existir en situaciones de aridez. En cambio, la sequía, por así decirlo, como sequía, son sequías temporales, son, digamos, faltas de precipitaciones en un periodo de tiempo, no es permanente, y puede afectar, por supuesto, el normal desarrollo de los cultivos que se hacen en general en la región. Y bueno, se puede presentar, como decíamos hoy, en cualquier momento del año, la falta de precipitaciones, es decir, no llueve lo normal, esto sería una sequía accidental. O estacionalmente, cuando es normal que en determinadas épocas del año desciendan los niveles de precipitación por debajo de los valores de evapotranspiración requeridos. Bueno, y utilizando, digamos, estas herramientas de cálculo de balance hídrico, uno puede también clasificar las sequías y decir, bueno, que se dio una situación de un mes seco, trabajando con balances hidrológicos mensuales para una determinada localidad, como yo le decía hoy, cuando se clasifica un mes seco cuando la reserva de agua en el suelo está por debajo del primer quintil, es decir, es inferior al 20% de la reserva de agua en el suelo que normalmente ocurre. Y muy seco, podríamos decir que cuando es inferior al 5%. La reserva de agua en el suelo es inferior al 5%. Siempre hay que ordenar la serie de datos de menor a mayor, de manera tal que aquí tenemos los valores más bajos y aquí tenemos los valores más altos. Entonces, ordenada la serie de menor a mayor, tendríamos el primer quintil con los valores por debajo del 20%. Entonces, un mes seco sería un mes cuya precipitación es inferior al 20% de la precipitación que se da normalmente en el mes. Y un mes muy seco es cuando la precipitación que ocurrió en ese mes es inferior al 5% de las precipitaciones que ocurren normalmente en ese mes. Por el contrario, si nos vamos al cuarto cuartil, podemos hablar de los excesos de precipitación. Y utilizando otra vez la curva, con los valores ordenados de reserva de agua en el suelo, podemos decir que un mes húmedo es cuando la reserva de agua en el suelo tiene valores por encima del cuarto quintil. O sea que tenemos un 20% de casos en donde las precipitaciones son mayores a este valor. Entonces este sería un mes muy húmedo. Un mes húmedo. Y un mes muy húmedo es cuando las precipitaciones que se dan son superiores al 95%, al percentil 95, es decir, tenemos un 5% de valores por encima del percentil 95. Es decir, las precipitaciones son superiores a este valor, al valor que da el percentil 95. Entonces, en este caso, tenemos el mes es muy húmedo, que quiere decir que llovió un valor muy superior al valor que corresponde al 95% de todo lo que viene lloviendo durante, climáticamente, o sea, durante 30 años o más. Este sería un mes muy húmedo. Y fíjense que aquí estamos hablando de humedad y sin embargo no estamos refiriéndonos a la humedad del aire, sino hablando de un clima húmedo en cuanto a la cantidad de precipitaciones que ocurrió en ese mes o en ese año en particular. Bien. Con esto terminaríamos el tema 7 de balance hídrico del suelo, utilizado como herramienta, balance seriado, balance climático, y empezaremos ahora con el tema 8, que sería clasificaciones climáticas.